El día de hoy hablaremos del manejo del esófago de Barrett. El esófago de Barrett se define como el reemplazo del epitelio escamoso normal que recubre el esófago distal por un epitelio columnar metaplásico. Se estima que entre un 6 y un 15% de los pacientes que sufren enfermedad por reflujo gastroesofágico pueden desarrollar Barrett. El objetivo del tratamiento del esófago de Barrett es tratar la causa, evitar su progresión y eliminar la displasia antes de que esta progrese a adenocarcinoma. El esófago de Barrett se caracteriza por la exposición crónica del epitelio al reflujo ácido y a las secreciones duodenales, las cuales es un reflujo alcalino. Esta exposición genera una cascada inflamatoria, principalmente por interleucina 8 y COX-2. Además, hay proliferación celular e inducción de alteraciones genéticas que correlacionan al mismo tiempo con la severidad de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Otros factores a tomar en cuenta para el desarrollo del esófago de Barrett son antecedentes familiares, tabaquismo, obesidad, hernia hiatal, raza caucásica, género masculino y una edad superior a 50 años. De acuerdo a los criterios del Colegio Americano de Gastroenterología, la detección del esófago de Barrett debe de ser en hombres con síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico, las cuales se presenten por más de 5 años o que sean frecuentes, y por definición de frecuentes, semanalmente ocurren. Pacientes que tengan antecedentes familiares, pacientes con tabaquismo, con obesidad, con una hernia hiatal grande, raza caucásica, género masculino y edad de 50 años. En el caso de las mujeres, esta detección debe de ser casos específicos y estudiados perfectamente si no cumplen con todos estos criterios que suceden en los hombres. La evaluación del esófago de Barrett debe de ser realizada principalmente por endoscopía. Los hallazgos de la endoscopía nos van a demostrar el aspecto asalmonado del epitelio columnar junto a la unión esófago-gástrica. Tenemos que definir también el tamaño del área. Normalmente se considera unos 3 centímetros para decir que es esófago de Barrett, además de la circunferencia y la extensión de la misma. Se debe de realizar biopsias en 4 cuadrantes a intervalos de 1 a 2 centímetros y zonas sospechosas de Barrett. También se debe realizar una cromoendoscopía, teñir con índigo carmín, con azul de metileno o azul acético para ver diferencias en los epitelios. Algunos endoscopios poseen ya la capacidad de hacer cromoendoscopía electrónica sin necesidad de instilar ninguno de estos colorantes. A nuestra derecha podemos ver un hallazgo histológico de la metaplasia descrita en el esófago de Barrett con estas células goblet o de globo que se ven señaladas por las flechas. Este es el aspecto endoscópico del esófago de Barrett. Podemos ver a la izquierda la endoscopía donde se ve el aspecto asalmonado y a la derecha podemos ver la cromoendoscopía donde se le delimitan las lesiones. Esta es una calculadora de riesgo muy interesante para poder determinar la progresión del esófago de Barrett. A la izquierda podemos ver los factores de riesgo, podemos ver los puntos asignados y la interpretación del score propuesto. Los factores de riesgo tienen que ver con el largo, ¿no? El largo que presenta el esófago de Barrett en el esófago, la historia de tabaquismo, el sexo y si existe diagnóstico de displasia o no. Como podemos ver en las calificaciones del score, más de 20 puntos, existe alto riesgo de progresión. El riesgo de progresión está calculado, en ese caso, del 2.1% anual. Este es un algoritmo muy interesante para el manejo del esófago de Barrett. Tendremos que empezar diciendo que los pacientes que tienen criterios para hacer detección de Barrett, los cuales ya hemos mencionado anteriormente, deben de someterse a endoscopía. Estos criterios es la duración de los síntomas de enfermedad por reflujo, la edad, el sexo, la raza, el índice de masa corporal e historia de tabaquismo. Una vez que hacemos la endoscopia de control y que diagnosticamos el esófago de Barrett, sea por estos síntomas o como dice a la derecha, por un hallazgo incidental, debemos de controlar la enfermedad de reflujo con inhibidores de bomba de protones. Después de esto tenemos que identificar qué tipo de epitelio y el grado de alteraciones que puede haber en el esófago de Barrett, histológicamente hablando, para poder entonces determinar nuestra conducta. Si en el examen histológico del esófago de Barrett no encontramos displasia, tenemos que considerar repetir la endoscopía y la biopsia con un año posterior al diagnóstico.
Si después de esto continuamos sin encontrar displasia, podemos repetir la endoscopía y las biopsias cada 3 o 5 años o a 1 o 3 basándonos en el riesgo, en el score de riesgo que propusimos. Y al mismo tiempo tendremos que considerar utilizar inhibidores de bomba de protones de por vida o realizar alguna cirugía antirreflujo. En el caso de encontrar displasia de bajo grado, tenemos que repetir la endoscopía entre 3 a 6 meses. Si no encontramos displasia, continuaremos con una vigilancia por 2 años y seguiremos el protocolo del lado izquierdo de la no displasia. Si confirmamos nuevamente después de repetir la endoscopía 6 meses después displasia de bajo grado, tenemos que considerar técnicas de ablación endoscópica o vigilancia cada 6 a 12 meses. Y si encontramos que endoscópicamente después de repetirla hay displasia de alto grado, es un algoritmo especial que manejaremos después. Como quiera que sea, en todas estas opciones hay que considerar el manejo a largo plazo con inhibidores de bomba de protones o en su defecto la cirugía antirreflujo. Este es el algoritmo de manejo para los pacientes que tienen esófago de Barrett con displasia de alto grado o sospecha de cáncer intramucoso. Como podemos ver, este diagrama se divide en dos cosas, en cuanto hay lesión visible o lesión no visible. Esto viene producto de que no siempre es posible identificar esto en la endoscopía. Es el motivo por el cual se deben de realizar múltiples biopsias de manera circunferencial, como se mencionó anteriormente. Es importante que el manejo de estos pacientes sea multidisciplinario y en reuniones de discusión para determinar qué hacer. En el caso de no tener una lesión visible, podemos intentar hacer una ablación endoscópica cada 8 semanas hasta que se erradique. Podemos después de esa erradicación cada 8 semanas repetir la endoscopía y hacer biopsias cada 3 o 4 meses y luego anualmente para eventualmente ver que la hemos eliminado por completo. Y además considerar el manejo con inhibidores de bomba de protones o en su defecto cirugía antirreflujo. También, si no tenemos lesión visible, algunos pacientes pudieran preferir una esofaguectomía con preservación de los vagos. ¿Por qué? Porque el paciente lo puede preferir, porque no se puede llevar a cabo las ablaciones endoscópicas, porque no fueron suficientes o porque además se tiene alteraciones de la motilidad esofágica importantes como estenosis o en su defecto una hernia, las cuales no se beneficiarían del tratamiento endoscópico específicamente para el esófago de Barrett. En el caso de que tengamos una lesión visible, tenemos que intentar la resección endoscópica para poder estadificar este cáncer intramucoso. La displasia de alto grado o el estadio T1A se trata básicamente con una ablación endoscópica residual de la enfermedad metaplásica cada 8 semanas y repetir la endoscopía y biopsia cada 3 meses y nuevamente considerar una cirugía o en su defecto terapia con inhibidores de protones. También esto también se puede considerar como realizar una esofaguectomía con conservación de vagos. Básicamente este grado de alta displasia o en su defecto un estadio T1A se maneja exactamente igual que si no hubiera visión visible. Y en el caso de que hubiera visión visible y que el estadio fuera superior, mayor a T1B, entonces habría que considerar hacer una esofaguectomía con linfadenectomía. El manejo del cáncer esofágico será discutido en otra clase. Algunas consideraciones que hay que tener en la cirugía antirreflujo cuando un paciente tiene esófago de Barrett es que podemos encontrar un esfínter esofágico inferior muy incompetente, una motilidad esofágica muy alterada, una gran hernia hiatal y un esófago corto producto del proceso inflamatorio. Son consideraciones para decidir qué técnica quirúrgica utilizar y su abordaje. Además, es importante considerar dos cosas. La primera, la positiva, que es que puede ofrecer regresión del daño en un 33%. Y la negativa es que puede ser fallida hasta en un 20% a 5 años y precipitar la progresión del Barrett. Finalmente podemos concluir que el manejo del esófago de Barrett, los puntos importantes a considerar son el tratamiento y la vigilancia de la metaplasia, el cambio histológico que existe, el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Tenemos que tener en cuenta que existen indicaciones precisas de cirugía antirreflujo en estos casos. Hay que considerar primordialmente las endoscopías repetitivas y con biopsias seriadas, además del manejo de ablación a la misma. Y que la esofaguectomía debe de ser considerada en casos seleccionados en pacientes con alto grado de displasia o neoplasia incipiente. Muchas gracias. Rápidamente daremos algunas generalidades del tratamiento endoscópico del esófago de Barrett.
Como sabemos, el tratamiento endoscópico del esófago de Barrett está indicado en displasias de bajo y de alto grado, además de adenocarcinoma de esófago temprano intramucoso o clasificación T1A de la TNM. Existen diferentes técnicas para el tratamiento endoscópico del esófago de Barrett. La primera es la resección mucosa endoscópica, la segunda es la coagulación por argón, la tercera es la ablación por radiofrecuencia, la cuarta es crioterapia con spray y la quinta es la ablación con criobalón. Existen diferentes series con diferentes resultados, todos muy prometedores y similares con respecto a la erradicación completa del esófago de Barrett, y muchas de estas técnicas están orientadas a la preferencia del endoscopista. Es importante entender que las complicaciones posterior a cualquiera de estas técnicas puede ser dolor, sangrado, perforación o estenosis. Esto nos lleva a darnos cuenta de que debe de existir una discusión multidisciplinaria en cualquiera de estos casos, para que antes de someter a un paciente a un tratamiento endoscópico de esta patología, el cirujano, el radiólogo, el endoscopista estén de acuerdo y atentos para evitar complicaciones y para saber el pronóstico a largo plazo de esto. Muchas gracias.